Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos al cafecito de hoy, 8 de abril, ya en vísperas de Semana Santa y ya con nuestro nuevo horario de verano, ¿no? Entonces, para dar comienzo, vamos a ver este día los aspectos relevantes a considerar en las actividades empresariales de las personas físicas para la declaración anual del 2018. Y para esto, le pedimos a nuestro amigo, socio, colega, Gilardo López, que nos ayudara con la explicación de este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gil, por el apoyo y pues adelante. Buenos días a todos. Como decía Pepe, en víspera de Semana Santa, ¿no? Y con tantas declaraciones anuales, pues aquí estamos recordando que el año pasado estuvimos también en una maratónica sesiones sobre este tema de las declaraciones anuales de las personas físicas, ¿no? Y en esta ocasión, pues retomamos, es muy importante, muy oportuno, pues, la fecha. Ahorita, pues, es trabajar con declaraciones anuales, ¿no? Acabamos de pasar, la semana pasada, concluido el plazo para la presentación de las anuales de las personas morales, ya empezamos con las personas físicas. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar sobre algunos aspectos relevantes que debemos de considerar en aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales y sabemos pues que desde hace algunos años también las actividades profesionales se fusionan en este mismo capítulo y no podemos dejar de verlos, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas dos actividades en esta ocasión. Muy bien. Les decía, declaración anual del 2018, apenas el 29 de marzo se liberó la aplicación para la declaración anual del 2018 de las personas físicas. Recuerden, ¿verdad? El artículo 150 señala que las personas físicas están obligadas a pagar su impuesto anual y presentar la declaración del ejercicio en el mes de abril. Aun sin embargo, sabemos también que hay una regla que nos permite presentar la declaración antes y se considera como presentada durante el mes de abril, pero en esta ocasión no fue posible. Yo no sé si alguien pudo presentar alguna declaración anual antes del día 1 de abril. Tengo entendido que no, porque la aplicación no estaba funcionando de manera correcta. Entonces, incluso todavía el fin de semana estuvimos haciendo algunos ejercicios y había información que no tenía cargada la página. Bueno, ahorita ya está. Vamos a hablar pues un poco sobre eso. Aquí está, entonces también vamos a hablar de otros puntos. Como les digo, son aspectos relevantes. No vamos a hacer una declaración anual de una persona física. Vamos a hablar temas pues que debemos de considerar al momento de preparar la declaración. Vamos a retomar un poco el tema del padrón de contribuyentes de acuerdo al informe, al último informe de gestión del SAT, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el llenado de la declaración rápidamente y unos visores nuevos. Vamos a identificar en la ley del impuesto sobre la renta donde se consideran regímenes fiscales de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, ¿verdad? Que es muy importante. Y vamos, como debe ser, pues, cuando estamos preparando una declaración anual, debemos de saber claramente el procedimiento para determinar el impuesto sobre la renta, identificar aquellos elementos que suman, aquellos elementos que restan de los ingresos y aquellos componentes pues que nos permite reducir el impuesto causado del ejercicio, el impuesto anual, y vamos a ver cuál es el procedimiento de
el cálculo anual. Bien, rápidamente, este tema me gusta siempre comentarlo por la relevancia de esta declaración anual de las personas físicas. Si ustedes acceden al portal del SAT, les repito, cada trimestre se publica este informe, y uno de los datos importantes que se publican es el padrón de contribuyentes a esa fecha, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre o al cierre del 2018, anuncia el SAT que el padrón se ubicó en 71.795.905 contribuyentes activos, aumentando el 11% durante el 2018 en comparación al 2017. Entonces, pero aquí les comento lo que considero yo muy relevante, es que de esos 71 millones, solamente 2.1 millones son personas morales y el resto son personas físicas. De esos 70 millones de personas físicas, 41 millones son asalariados y 28.2 son personas físicas que tienen ingresos de los otros capítulos. Entonces, veamos la relevancia de este tema, la importancia de saber, pues, que la declaración anual de la persona física, pues debemos de tener muchos elementos para presentar adecuadamente. Ahora, dijéramos, bueno, la mayoría son personas físicas asalariadas. En la próxima sesión vamos a hablar de estos capítulos. Ahorita, saber que son 28.2 millones de personas físicas que están en un régimen distinto y un porcentaje importante de ellos están obligados a presentar la declaración anual. En esta lámina tenemos también como parte de ese informe que el año pasado, 2018, presentaron 9.056.678 declaraciones anuales, de las cuales el 87.8 son de personas físicas y el 12.2% son personas morales, resultando una cantidad de declaraciones anuales de personas físicas de 7.951.763. Ahora, ¿qué va de 7.951 a 70 millones de contribuyentes de personas físicas del padrón activo de contribuyentes? Bueno, es un porcentaje muy bajo. Pudiéramos entender que los otros 61 millones no están obligados a presentar la declaración anual. Yo tengo mis reservas. Seguramente muchos de esos 60 millones sí tienen la obligación de presentar la declaración anual y no la presentan. Bueno, nosotros debemos de ayudar para que eso se logre. Ok. Declaración anual, la aplicación, la considero una aplicación pues más amigable, más fácil. Desde el año pasado se adicionó una modalidad, un visor para efectos de conocer el estatus del saldo a favor solicitado en devolución para las que accedieron al programa de devoluciones automáticas. Trae un chat en línea, cualquier duda que se tenga pues puede consultar, y a partir de este año que tenemos ya liberados a mediados del mes de marzo unos visores de los FDI emitidos por los patrones y los FDI que puede consultar que se hayan emitido al trabajador, ¿verdad? Y también el tema de la reducción de los tiempos para solicitud de saldos a favor. Bien, esta nueva plataforma de declaraciones, sabemos que el tema de la tecnología ha venido pues apoyando y mejorando la fiscalización o las herramientas de fiscalización por parte de la autoridad, y no está de más, ¿verdad?, retomar estos temas. No es el tema que estamos abordando, pero sí
tenerlo muy presente a la hora de preparación de la declaración anual. Sabemos el tema, pues, todo lo electrónico, que es la firma electrónica, toda la evolución que ha sufrido la factura electrónica, la evolución del Declarasat, ¿verdad? Yo recuerdo cuando recién salió nos lo entregaban en un CD, ahorita pues es una aplicación directa en el portal del SAT en línea, ¿no? Tenemos el tema del buzón tributario, las obligaciones de presentar la contabilidad electrónica y la facultad que tiene la autoridad de llevar a cabo las revisiones electrónicas. Y con todo este tema de los CFDI, acuérdense que estamos obligados a expedir CFDI por ingresos, el tema de los egresos, los traslados, de cargo, de nómina, y ahora se cierra el círculo con los CFDI por complementos de pago, para efectos de que la autoridad conozca, ¿verdad?, el momento de acumulación del ingreso en el caso de aquellas que acumulan el ingreso efectivamente cobrado y la causación del IVA. Entonces, para esta declaración anual, trabajamos pues con esa base de datos que tiene la autoridad de aquellos declaraciones ya prellenadas con el tema de las retenciones, el tema de las deducciones, las declaraciones y pago pues, electrónicos que presentan las personas físicas y todo el tema de los ingresos. Aquí es importante comentar que desde hace algunos años que se ha venido trabajando pues en esta plataforma tecnológica, visualizábamos que a futuro la autoridad iba a determinar los ingresos con los CFDI emitidos de ingresos. Situación que todavía no se está dando en el caso de actividades empresariales y otros capítulos, ¿no? Ya lo tiene controlado en el caso de ingresos por salarios, pero en actividad empresarial no. Está tomando ingresos y deducciones y pagos provisionales que hayas presentado en las declaraciones mensuales, ¿verdad?, a través del portal de las DIP, ¿no? Entonces, esa información está, pues, a disposición de la autoridad. Ya es poco lo que tenemos nosotros que adicionar. En el caso de actividad empresarial, pues, es algo más. Ahorita, pues, vamos a ir comentando, ¿no? Muy bien. Este es el nuevo portal, para accesar a llenar la declaración anual. Tenemos una modalidad que dice declaraciones, ¿verdad? Tenemos el acceso que se presenta tu declaración anual de personas físicas y tenemos también los visores que comentábamos ahorita. El visor de nómina para trabajadores, cada uno de los trabajadores puede entrar a visualizar todos los CFDI que han expedido, y en el caso de los patrones pueden visualizar también todos aquellos CFDI que hayan emitido para los trabajadores, pues en el caso de nómina, ¿no? Es importante aquí comentar que el pasado 1 de abril se dio a conocer la 10ª modificación a la resolución miscelánea y se establece una regla que permite cancelar los FDI que contengan errores y emitir nuevos, ¿verdad?, corrigiendo esos errores y adicionando algunos conceptos que no hayan sido previstos, a más tardar el 15 de abril de este año, pues. Entonces sí es muy importante tomarlo en cuenta, hacer una revisión. Para eso son precisamente estos visores de nómina, para efectos pues de hacer esas correcciones en caso necesario. Este es el nuevo portal. Rápidamente comentar una situación que también cambió en comparación del año pasado respecto al envío. Esto es para aquellas personas físicas que tengan saldos a favor y puedan acceder al programa de devoluciones automáticas. ¿Cuándo se debe de presentar la declaración teniendo saldo a favor, por supuesto, con contraseña, y cuándo con la firma electrónica? En resumen, si la persona física tiene saldo a favor,
y es superior a 150,000 pesos, tendrá que enviarla con la firma electrónica. Hay una opción de firmarla con la contraseña, pero si el saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos, puede presentar la contraseña sin ningún problema y accede a ese programa de devoluciones automáticas. Si el saldo a favor es de 10,000 y menor a 150,000, se puede presentar con la contraseña, pero siempre y cuando la clave interbancaria no haya sido modificada, ya esté pues precargada en el portal, en la aplicación pues de la declaración de la persona física. Entonces, de tal manera que la declaración pues tiene que ser enviada con la firma electrónica mayor a, cuando sea a favor de 150,000, y en caso de que haya sido modificada la clave interbancaria, si el saldo a favor es mayor a 10,000 y menor a 150,000. Si recuerdan, el año pasado, los saldos a favor, bueno, tenías que presentar la declaración con firma electrónica cuando el saldo a favor fuera mayor de 50,000 pesos, ¿verdad? Este año retoman lo que se venía manejando, los montos máximos de 150,000. Entonces, nada más a manera de dato que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, ahora, actividades empresariales, vamos tomando las disposiciones en materia de sujetos de los impuestos, del impuesto de la ley de impuesto de la renta. Todos sabemos, el artículo primero pues, de la ley de impuesto de la renta señala que todas las personas físicas residentes en México son sujetos de este impuesto de todos sus ingresos, ¿no? También aquellos extranjeros con establecimiento permanente en México respecto a los ingresos que se atribuyen a ese establecimiento, y los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento respecto a los ingresos que procedan de fuente de riqueza situada en territorio nacional. ¿Sí? De manera pues general, a todas las personas físicas grava o son sujetos de este impuesto sobre la renta por los ingresos que obtenga, por todos los ingresos que obtenga la persona física, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al artículo 90, el primer artículo del título cuarto, de las disposiciones generales, y ya nos habla específicamente de las personas físicas. Dice, ¿quiénes son sujetos de este título? Todas las personas físicas residentes en México y todas las personas físicas residentes en el extranjero que realicen en el país a través de un establecimiento permanente, actividades empresariales o presten servicios personales independientes. Sobre aquellos ingresos gravados, ¿verdad? Si son residentes en México, todos sus ingresos; si son residentes en el extranjero con establecimiento permanente, sobre aquellos ingresos atribuibles al establecimiento. Y analizando la estructura de la ley de impuestos sobre la renta, en el título cuarto, repito, que contempla pues las disposiciones aplicables a las personas físicas, tenemos el capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, que está dividido en dos secciones. Las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, la primera, y el régimen de incorporación fiscal, donde en la sección primera pues tenemos el régimen general que conocemos, y el único régimen, la única opción que tienen los profesionistas de acumular sus ingresos respecto a este capítulo, ¿no? Y también tenemos dentro de la estructura de este título, que está compuesto por 11 capítulos, que el capítulo número 11 vienen las disposiciones aplicables a la obligación de la declaración anual y de pagar el impuesto sobre la renta anual de las personas físicas. Esto es solo un repaso, ya lo hemos comentado mucho, que también aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales, pero agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras,
está el régimen de agapes en el capítulo 8 del título 2 de las personas morales. Entonces, esto lo comento porque debemos identificar muy bien, pues, aquella persona física que realiza actividades empresariales, en qué régimen fiscal lo debe de tributar por cuestiones de saber, pues, cómo tributar, ¿no? Bien, y en este régimen de agapes, decíamos, pues, la fracción tercera señala que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas y agrícolas, pues van a tributar en este régimen, con las ventajas que tiene, ¿no? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver el tema que debemos de considerar la exención de ingresos, entre otros aspectos. Y aquí sí es importante, pues, comentar que si la persona física no cumple con este requisito de la exclusividad, pues tendría que ir a tributar al capítulo 2, ¿verdad? Al capítulo 2, que decíamos ahorita, actividad empresarial, régimen general, o que también, si cumple con los requisitos de la sección segunda del régimen de incorporación fiscal, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, tendríamos que conocer la situación desde el momento en que sabemos que no cumple la exclusividad, el 90-10, pues tendríamos que ubicarlo ya sea en la sección 1 o en la sección 2 del capítulo 2, sabiendo pues que la sección 2 del régimen de incorporación fiscal tiene una serie de requisitos que se deben de cumplir, y si no se cumplen, pues tampoco puedes optar por ese régimen, siendo un régimen opcional. Y también, oye, actividades empresariales y profesionales, vamos al artículo 94, dijeron ustedes, oye, pero pues es el artículo que señala los ingresos por sueldos y salarios o por la prestación de servicio personal subordinado. Sí, pero también tenemos, acuérdense, fracciones que contemplan algunos conceptos de ingresos que se asimilan a estos ingresos por salarios para efectos de determinar y enterar el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí nos encontramos 7 fracciones y ubicamos que personas físicas que realizan actividades profesionales pueden tributar en este régimen de asimilarse a salarios, y personas físicas que realizan actividades empresariales también pueden tributar en este régimen. Nos ubicamos en la fracción sexta, que dice que aquellas personas físicas que perciban ingresos de las personas físicas, de las personas morales o de personas físicas que realizan actividades empresariales, por sus actividades empresariales que realicen, pueden tributar en este régimen siempre y cuando lo comuniquen por escrito a la persona que efectúa el pago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque pudiéramos tener personas físicas que bajo esta fracción sexta del 94 estén recibiendo sus ingresos por actividades empresariales. Entonces, las obligaciones son distintas, el procedimiento para determinar el impuesto es distinto, ¿verdad? Aquí en este caso tendrían que cumplir, ¿verdad?, con la presentación de la declaración anual de acuerdo al capítulo primero, pues, de sueldos y salarios, y no en el capítulo segundo, que es actividades empresariales. Muy bien. Y también es importante considerar como un aspecto relevante saber si los ingresos que percibe la persona física derivan de bienes en copropiedad, ¿verdad? El artículo 92 lo señala, acuérdense que es el artículo de las disposiciones generales, aplica pues a las personas físicas, a todas las personas físicas, o al título 4, que en caso de que obtengan ingresos de bienes que estén en copropiedad, pues señala qué se debe de hacer, ¿no? Las obligaciones, cómo se debe de cumplir, pues,
con ellas. Y en el caso de que esos ingresos provengan de copropietarios de una negociación, pues van a estar en lo dispuesto del artículo 108, que es el régimen de actividades empresariales, ¿verdad? Y también aplica pues para los integrantes de la sociedad conyugal. Entonces, no son figuras, más bien no es una figura común, pero está contemplada pues en la ley del impuesto de la renta, generar actividades empresariales a través de una negociación y los copropietarios pues van a dividir en este caso la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que resulte y van a tener el impuesto sobre la renta conforme a la sección primera, repito, actividades empresariales del capítulo 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ya llevamos varios regímenes fiscales, ¿verdad? El régimen general de actividades empresariales, el de actividades profesionales, llevamos el de las actividades empresariales que se asimilan a salarios, y cuando las actividades empresariales se realizan a través de una copropiedad o a través de la sociedad conyugal. Entonces, si están casados por sociedad conyugal, pues mándenle el 50% de la utilidad fiscal a la esposa o al esposo para que ellos paguen su impuesto sobre la renta y, claro, con la disminución que representa por la diferencia de aplicar la tarifa, ¿no? Bien, entonces esto nos lleva pues a elegir muy bien el perfil, bueno, en el entendido de que las obligaciones fiscales, ¿verdad?, están señaladas de manera correcta en el RFC, pero sí es importante, ahorita lo que les comentaba, ¿qué pasa si la persona física obtiene los ingresos por actividad empresarial que se asimilan a salarios? Entonces tendríamos que cumplir, ¿verdad?, la obligación de declarar estos ingresos en el capítulo de sueldos, salarios y asimilados, ¿no? Y en el caso de que sean actividades empresariales normales, pues estaríamos aquí en este apartado. Y en caso de que también obtengan ingresos por servicios profesionales, habría que marcarlo, ¿no? Y en el caso de que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, pues habría que activarlo en el entendido de que aquí solamente te permite llenar la información si se cumple la exclusividad. Y la exclusividad es que no obtengas ingresos de estas otras dos actividades, ¿no? Actividad empresarial y servicios profesionales. Muy bien. Entonces, ok, oye, y en el caso del RIF, ¿qué sucede? Bueno, sabemos que ellos obtienen sus ingresos, determinan su impuesto sobre la renta y se considera como un pago definitivo. Y no están obligados a presentar la declaración anual, excepto que hayan optado por determinar su impuesto sobre la renta con coeficiente de utilidad. En ese caso, esos pagos se consideran pagos provisionales a cuenta del impuesto sobre la renta del ejercicio y están obligados a presentar su declaración anual. Muy bien. Entonces les decía, oye, pues vamos a presentar la declaración anual de una persona física y pues debemos de tener en mente qué conceptos vamos a sumar y qué conceptos vamos a restar. Entonces debemos de saber muy bien qué se considera ingreso acumulable en estas actividades empresariales. Y repito, primero pues debemos de identificar
qué régimen fiscal es el que el que está tributando esta persona física, ¿no? Si son asimilados, si son el régimen general, si es actividad profesional, si es ingresos por copropiedad, si es régimen primario, etcétera, ¿no? Y también, pues, conocer qué otros conceptos esta persona física está obligada a acumular, ¿verdad? Primero, pues, ir sumando todo aquello que nos obliga la ley a acumular. Uno de los conceptos puede ser la ganancia en la venta de bienes muebles o inmuebles que estén afectos a la actividad empresarial. Por otro lado, los intereses y otros conceptos. Ahorita vamos a mencionarlos. Pero muy importante también, pues, tener identificados aquellos conceptos que restan, porque eso nos va a llevar a determinar por un lado, una utilidad fiscal, pero también, al final, una utilidad gravable, ¿verdad? Que nos lleve a determinar un impuesto sobre la renta menor. Entonces, tenemos que saber, pues, si esta persona física obtuvo ingresos no objeto de la ley, ¿verdad? Por un lado, porque esos, desde que no son objeto, pues no tenemos por qué sumarlos, no tenemos por qué grabarlos, no tenemos por qué acumularlos, ¿no? Y también si tiene ingresos exentos, ¿verdad? Los ingresos exentos, recordemos que están en el artículo 93, en las disposiciones generales, que aplica a todas las personas físicas, y también tenemos, pues, el caso de los agapes, y también tenemos los ingresos definitivos, que es el caso del RIF, ¿no? También restan las deducciones autorizadas, en el caso de actividad empresarial, cuando permite, pues, la deducción de algunos conceptos, pues deben de estar efectivamente pagadas. Determinar la deducción de inversiones, ¿verdad? En el régimen general, pues, es vía depreciación, porcentajes máximos que señala la ley de impuesto a la renta. Identificar si esta persona física tuvo pérdidas fiscales en ejercicios anteriores y todavía pueden ser amortizables para disminuir, pues, la utilidad fiscal. También, si esta persona física pagó PTU a los trabajadores en este año, pues también, pues, disminuirla. Si esta persona física aprovechó estímulos fiscales, ¿verdad? También restan. Y las deducciones personales, que restan, pues, ya en la declaración anual del cálculo del impuesto sobre la renta, ¿no? También restan pues, aquellas retenciones que le hayan efectuado esta persona física, retenciones del impuesto sobre la renta, ¿verdad? En el caso de personas físicas que obtienen ingresos por servicios profesionales, sabemos, pues, que si estos servicios se prestan a personas morales, la persona moral está obligada a retener el 10% y esa retención disminuye del impuesto sobre la renta causado de esta persona física, tanto en pagos provisionales como en el impuesto sobre la renta anual. Y también, si efectuó pagos provisionales, saber si esta persona física aplicó estímulos que disminuyen o que los aplicas vía acreditamiento del impuesto sobre la renta causado, igual si aplicó subsidios que aplican también vía acreditamiento del impuesto sobre la renta causado, ¿no? Y otros aspectos que debemos de considerar, ¿verdad? Obligaciones, la obligación de informar otro tipo de ingresos, ingresos exentos, ingresos que no pagan impuestos sobre la renta, que señalan, pues, tanto el artículo 90 como el artículo 50, cuáles son los que se deben de informar. Debemos de contar con esa información de este contribuyente persona física para informarla en su declaración anual. Tener muy presente el tema de la discrepancia fiscal. Yo siempre pongo un ejemplo de que lo primero que le debemos de pedir a los contribuyentes que no están en el portal del SAT son los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias que estén a su nombre, porque ahí nos damos cuenta de lo que realmente ingresa a su haber, pues, patrimonial, que sabemos pueden no ser, ¿verdad?, todos ingresos,
pero o ingresos grabados pues o acumulables para terminar el impuesto, pero debemos de conocer esta situación para presentarle adecuadamente su declaración anual. Sí, es muy importante también el tema de los cruces y conciliación de los FDI, nuestros ingresos registrados en la contabilidad, aunque las personas físicas por actividades empresariales, tanto sección primera como sección segunda, acumulan sus ingresos a lo efectivamente cobrado, pues debemos de realizar un proceso de cruce de los FDI de ingresos que deben de estar registrados en la contabilidad por la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y que el Código Fiscal de la Federación te señala que debes de cumplir con las normas de información financiera. Entonces, hacer ese procedimiento de cruces de los FDI, tanto de ingresos, de egresos, de nómina, para asegurarnos que estén debidamente contabilizados de acuerdo a las normas, ¿no? Y el tema de la contabilidad electrónica, pues que estén debidamente registradas todas las operaciones y estén enviados tanto el catálogo de cuentas, las balanzas, la balanza número 13, ¿verdad? Claro, esta balanza se manda después de haber enviado la declaración anual, pero es una situación que debemos de tener presente al momento de el envío de la declaración anual. Y en el caso de las constancias de retenciones, cuando no se haya cumplido esta obligación con la emisión de los FDI. Muy bien, ¿a qué me refiero yo cuando les digo que debemos de considerar, de restar más bien aquellos ingresos que no son objeto o aquellos ingresos exentos? Aquí tengo un ejemplo de ingresos que desde mi interpretación pues no son objeto de la ley de impuesto a la renta, porque así lo dice el párrafo quinto del artículo 90, y lo dice textualmente, dice: no se consideran ingresos para efectos de este título aquellos ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas. Entonces, esta persona física tiene depósitos por haber recibido un apoyo de un programa gubernamental, pues no se considera ingreso de acuerdo a esta disposición. Claro, tenemos los requisitos, ¿no? Señala que en caso de que bueno, que no son ingresos, pero tampoco aquellas erogaciones que se realicen con estos recursos no van a ser deducibles. Señala que si los deduces, ¿verdad?, tendrás que acumular el ingreso. Entonces, no es ingreso para efectos de la ley, pero si deduces aquellas partidas que pagaste con estos recursos, pues entonces sí ya se convierte en un ingreso acumulable para efecto de terminar el impuesto, ¿no? Y ese es un ejemplo, pues, que es importante, considero importante mencionar. Habría que conocer, por eso les decía, hay que pedir los estados de cuenta a la persona física, pues para saber cuánto tiene de depósitos y cuánto son los ingresos que está obligado a acumular y a pagar el impuesto de la renta. Y respecto a los ingresos exentos, que están en el 93, tenemos una fracción 29, que aplica a este capítulo segundo, no a las actividades empresariales, aplica a las actividades profesionales. Nos iríamos a la fracción 29 y señala que se consideran exentos aquellos ingresos que tengan las personas físicas hasta por un monto de 20 salarios mínimos generales, cuando dice permitan a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos, revistas, o la reproducción de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que esos libros, periódicos y revistas o las grabaciones se destinen para la venta al público por la persona que efectúe el pago por estos conceptos
y siempre que esta persona física creadora de esa obra expida dichos ingresos, el comprobante fiscal respectivo. Entonces, yo me dedico a la creación de este tipo de obras, se las aporto o se las enajeno pues a esta persona que las va a enajenar al público en general. Eso que me paga puedo determinar hasta 20 salarios mínimos generales. Bueno, no puedo, tengo esta exención, ¿verdad?, para no pagar el impuesto. Es un ejemplo. Mi comentario va en el sentido de que debemos de identificar, por un lado, los ingresos no efectuados y por otro lado, los ingresos exentos de estas actividades, ¿sí? Y aquí están los requisitos respecto a esta fracción, ¿no? No vamos a abundar mucho en eso. Y ya pasando a otro punto, que de hecho pues ya lo comentamos, el artículo 150 es el artículo que nos señala la obligación de que las personas físicas van a pagar su impuesto anual mediante una declaración que van a presentar en el mes de abril, y en este año se vence el 30 de abril. El 30 de abril es martes, ¿verdad? Ahí ese es el último día, el Día del Niño, que vamos a tener para presentar la declaración, pero exceptúa aquellos que tengan ingresos exentos y aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo. Entonces, vamos otra vez al artículo 93 y vamos a identificar qué personas físicas obtienen ingresos exentos y que no están obligados pues a presentar la declaración anual. Y en el caso de impuesto definitivo, pues por poner un ejemplo rápido, pues serían los RIF que no aplican coeficiente, ¿no? Ahí está la fecha para presentar la declaración anual. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? En el caso de actividades empresariales, todos, o sea, yo estoy inscrito en el RFC por tener ingresos de la sección primera del capítulo 2. Aunque no obtenga ingresos, pues tengo que presentar la declaración anual. Igual en servicios profesionales por honorarios, en todos los casos, aunque no obtenga ingresos, tengo que presentar la declaración anual. Y en el caso de actividades empresariales de régimen de incorporación fiscal, ya dijimos que no presentan, pero si optaron por aplicar coeficiente, deberán de presentarlos y disminuyen los pagos provisionales que hayan efectuado por los bimestres. Muy bien. ¿Cómo se determina la base del impuesto sobre la renta en las actividades empresariales? De acuerdo al artículo 109, dice que van a determinar el impuesto del ejercicio aplicando la tarifa pues, del artículo 152, donde van a totalizar pues, todos sus ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales del ejercicio, y van a disminuir las deducciones autorizadas y van a determinar una utilidad fiscal. Muy importante tener presente los términos. Utilidad fiscal es el resultado de disminuir las deducciones autorizadas a la totalidad de los ingresos acumulables. En el caso de que las deducciones autorizadas sean mayores, pues en vez de utilidad fiscal vamos a tener una pérdida fiscal. Muy bien, a esa utilidad fiscal o a esa pérdida fiscal le vamos a restar la PTU que haya sido pagada a los trabajadores en ese mismo ejercicio, y nos puede resultar una pérdida fiscal, ¿sí?, en caso de haber tenido una utilidad, y en caso de haber tenido una pérdida, pues nos daría una pérdida mayor. A ese resultado podemos disminuirle las pérdidas fiscales determinadas conforme, bueno, que estén pendientes de aplicar del ejercicio, y ya llegamos a una utilidad gravable. Muy bien, ¿qué son ingresos acumulables por actividades empresariales? En el artículo 100 nos dice que vamos a determinar, ¿verdad? Bueno, son ingresos acumulables de este capítulo, los que se obtengan por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, ¿no? Que igual pueden ser de los dos, ¿verdad?, sin ningún problema.
Bien, ¿y qué se consideran actividades empresariales? Aquellas que provienen de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas, que de aquí tendríamos que remitirnos al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que define qué se considera actividades empresariales, y también el mismo artículo 16 del Código nos habla bueno, nos remite no textualmente, pero al artículo 75 del Código de Comercio, que señala todos aquellos actos de comercio que se refutan, todos aquellos actos que se refutan actos de comercio, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar, identificar muy bien los tipos de ingresos que obtienen estas personas físicas por esas actividades empresariales para encuadrarlos en el régimen fiscal que le corresponda. Y también en el caso de los ingresos por la prestación de un servicio profesional, bueno, entendido de que debe de contar esta persona física con su título, su cédula profesional que le permita legalmente prestar esos servicios profesionales, y esos ingresos son los que vamos a considerar en este capítulo, ¿no? Pero señala que son aquellas remuneraciones que se deriven de un servicio profesional independiente y esos ingresos no estén considerados en el capítulo primero de este título. En el entendido de que en el caso del capítulo primero, ingresos por la prestación de servicio personal subordinado, pues existe una relación de trabajo, existe una relación laboral, y esos están sujetos pues a ese capítulo. Muy bien, incluyendo los asimilables a salarios. Muy bien. Bueno, y en este caso es un dato importante también, si esta persona física obtiene los dos tipos de ingresos, actividad empresarial y profesional, señala el artículo 100 que se considera que ese contribuyente percibe preponderantemente los ingresos, o para efecto de determinar sus ingresos preponderantes se va a considerar los que representen más del 50% de los ingresos acumulados del contribuyente en el ejercicio inmediato, bueno, puede ser el que se trate o en el anterior, ¿no? Entonces, para efecto de determinar su ingreso preponderante. Bueno, aquí tenemos el artículo 16 del Código Fiscal, que se considera actividades empresariales, y el 75 del Código de Comercio, cuáles se consideran actos de comercio. Nada más para efectos de tenerlo muy presente y poder identificar, pues, o estar plenamente seguros que se trata de ingresos por actividades empresariales. Muy bien. Otro dato muy importante, tenemos un artículo 101 que señala qué otros ingresos se consideran acumulables en este capítulo. Y está una relación un poco larga, que debemos de tenerla muy presente, ¿no? Por ejemplo, condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, repito, tienen que ser relacionadas con la actividad del contribuyente, no con la actividad personal, ¿no? Aquí es importante hacer un comentario. Debemos de identificar, pues, las actividades empresariales, las actividades de la negociación, la actividad económica que realiza la persona y las actividades personales, ¿verdad? También, si lo relacionamos en la cuestión patrimonial, hay que entender claramente que la negociación o la empresa a través de la cual se realizan las actividades empresariales es un ente distinto al de la persona física, la cual genera su propio patrimonio, que es un patrimonio distinto al de la persona física, ¿no? Entonces, tenemos que identificar este tipo de ingresos que estén identificados con la actividad que realiza, la actividad económica que realiza la persona física, ¿no? Cuando enajenen cuentas y documentos por cobrar títulos de crédito, aquellas cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, ¿verdad?
Igual, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional. Muy bien, aquellas cantidades que se perciben por efectos de gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de quien, por cuenta de quien se efectúa. Este dato es muy importante. Acuérdense que para que se considere exentos los ingresos que se reciben para efectuar gastos por cuentas de terceros, tienen que ser comprobados a nombre de la persona que dio la encomienda, ¿no? Y es muy importante revisar, asegurarnos de ello, porque la ley señala la obligación de que se deben de acumular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no los comprobé o si los comprobé parcialmente? Entonces, deberemos de acumular la parte que no haya sido comprobada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Derivados de la venta de obras de arte, los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, promotores de valores, etcétera, los que venden las afores. Aquellos que se obtengan por explotación de una patente aduanal, los agentes aduanales, más son sujetos de este capítulo, y aquellos que lo que comentábamos ahorita, que tiene pues una parte exenta de 20 salarios mínimos, aquellos que se obtengan por explotación de obras escritas, fotográficas, dibujos, lo que son sobre los derechos de autor, ¿no? Aquellos intereses cobrados derivados de la actividad empresarial, aquí también es muy importante, ¿no? Poder identificar cuáles son los intereses de la actividad empresarial, porque lo debemos de acumular como ingresos de esta actividad, no en el capítulo de los ingresos por intereses, ¿no? Devoluciones, la ganancia de la venta de activo fijo, un procedimiento especial para determinarlo, ¿verdad? Se acumula la ganancia, no el importe que se paga, y aquellos ingresos que determine la autoridad presuntivamente, ¿verdad? En el caso de que proceda. Ya lo comentábamos, estos ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre que se le asigne. Entonces, los ingresos van a ser acumulables cuando efectivamente sean percibidos de estas formas. En el caso de que se perciba como pago con un cheque, van a ser cuando realmente sean pues cobrados. Otro tema importante aquí en el caso de la exportación, si se exportó, ¿verdad?, una mercancía y no se recibió el pago, si transcurrieron 12 meses, posterior a los 12 meses se tendrá que acumular ese ingreso, ¿no? Las deducciones autorizadas, decíamos que son los conceptos que debemos de ir disminuyendo. Entonces aquí nos señala una serie de conceptos: las devoluciones, descuentos o bonificaciones cuando el ingreso haya sido acumulado, las compras de mercancías cuando hayan sido efectivamente pagadas, todos aquellos gastos, ¿verdad?, estrictamente indispensables que hayan sido efectivamente pagados, y las inversiones, que ya lo comentábamos, aplicando el porcentaje máximo que señala el artículo, bueno, aplica la sección de las deducciones de inversiones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de activo será el porcentaje, ¿no? Hay que determinar la deducción de inversiones. Aquellos intereses que hayan sido pagados por la actividad, y también se cuente con el CFDI y las cuotas patronales del IMSS, y habría que identificar aquellas partidas pues que no son deducibles. Requisitos de las deducciones, ¿no? No vamos a abundar mucho aquí, pero por aquí las tenemos. Otro dato que debemos tener en cuenta son los ingresos esporádicos por servicios profesionales. Están contemplados en el artículo 107 de la ley, que señala que cuando de forma accidental o esporádica una persona física presta servicios profesionales, debe de cubrir como pago provisional a cuenta del impuesto de ejercicio el equivalente al 20% del ingreso, sin deducción alguna. Ese pago se debe efectuar dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que se obtenga el ingreso, 15 días siguientes a la fecha en que se obtenga el ingreso, no del mes siguiente. Y estos contribuyentes están relevados de llevar contabilidad y de presentar pagos provisionales. Entonces, muy importante, ahora, ¿qué se considera ingreso esporádico? Cuando estos servicios se presten de forma accidental o esporádica y se realicen una sola vez al año, una sola vez por el ejercicio fiscal. Ahora, ese impuesto determinado y enterado en los 15 días siguientes puede ser considerado, se considera definitivo de manera automática, ¿no? Sin embargo, el mismo artículo nos señala que se puede, perdón, estoy confundido. Hay que acumularlo, hay que presentar declaración anual. Esto obliga a presentar declaración anual, ¿sí? Y se disminuye el pago provisional o el pago que se haya enterado a cuenta de ese 20%, ¿no? De impuesto que está obligado. Pero lo interesante aquí es que señala esta disposición que puede esta persona física que recibió estos ingresos esporádicos deducir aquellos gastos en que hubiera incurrido exclusivamente para la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, si no, bueno, aquí la diferencia sería que lo registremos como persona física bajo el régimen de actividad profesional, servicios profesionales independientes, honorarios, ¿verdad? Pero si es esporádico el ingreso, pues se supone que no lo tienes registrado con esas obligaciones y no presenta declaraciones periódicas. Entonces sí presentaría la declaración anual y tener mucho cuidado pues con las deducciones para reducirle el impuesto, ¿no? Y claro, aplica pues igual a la tarifa del 152. Otro dato importante es la determinación de la PTU. Le repito, conceptos pues que restan para determinar la base gravable o la base para determinar el impuesto. Es la PTU que ha sido efectivamente pagada. Y aquí tenemos el procedimiento para determinar la PTU. En este caso sería la PTU del ejercicio que se pagará en el ejercicio siguiente, pero pues debemos de tomar la que se determinó en la declaración anual del 2017, pagada durante el 2018, y es importante hacer el comentario del procedimiento de cálculo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, al total de los ingresos por la realización de actividades empresariales y profesionales, habría que restarle los ingresos exentos en caso de que llegamos a los ingresos acumulables o los gravados, y a esos hay que restarles aquellas cantidades que no fueron deducidos por pagos que a su vez fueron ingresos exentos de los trabajadores. El factor del punto 53 o punto 47 según haya sido el caso, ¿no? Ya nos dan los ingresos para el efecto de la PTU, restamos las deducciones autorizadas y ya determinamos la renta gravable para la PTU, que vamos a aplicar el 10%, y llegamos a la PTU que tendríamos que entregar a los trabajadores. Entonces, repito, por un lado, la PTU efectivamente paga, que nos disminuye la base para determinar, para aplicar la tarifa para el impuesto, y por otro lado, determinar la PTU que vamos a informar en la declaración anual del 2018. Y en el caso de aquellas personas físicas que obtengan ingresos profesionales, hacer referencia a este artículo 127 de la Ley de Fe de Trabajo, que nos señala que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, o sea, prestadores de servicios profesionales independientes, no van a exceder de un mes de salario. Entonces, aquí no aplica, pues, el 10%, aplica hasta un tope de un mes, del equivalente a un mes de sueldo. Claro, primero debemos determinar la renta gravable, y si la renta gravable
es menor al equivalente a un mes de sueldo, desde mi punto de vista, pues tendríamos que pagarle hasta donde nos permita la renta gravable, el 10% de la renta gravable, ¿no? Con un tope máximo, con un tope de un sueldo, el equivalente a un sueldo, ¿no? Muy bien. Y el otro dato, les decía, amortización de pérdidas, que también pues habría que identificar, aquí vamos a revisar las declaraciones anuales de los años anteriores, para identificar si existen pérdidas fiscales pendientes de amortizar o si se han venido amortizando adecuadamente y si tenemos todavía un remanente por amortizar en este ejercicio. Entonces, si la actividad profesional, si es actividad profesional, pues tenemos hasta 10 ejercicios para amortizarla, igual en las actividades empresariales, régimen general, y en el caso de actividades empresariales del régimen de incorporación fiscal, ahí no se determinan pérdidas, señala la ley que cuando las deducciones sean mayores a los ingresos, ese excedente se va a poder deducir en los ingresos del bimestre siguiente, ¿no? Muy bien. Y por último, a manera ilustrativa, tenemos aquí un papel de trabajo donde determinamos el impuesto sobre la renta del ejercicio. Y es importante aquí comentar que en caso de que tengamos ingresos por otros capítulos, primero debemos determinar la utilidad gravable por las actividades empresariales y actividades profesionales. Entonces tenemos aquí el procedimiento, primero ingresos, deducciones, repito, efectivamente pagadas, nos da la utilidad fiscal, disminuimos las pérdidas, aquí no le puse yo la disminución de la PTU, también la tendríamos que disminuir en el caso de que haya efectuado pagos por PTU, y llegamos al dato de ingresos acumulables. La utilidad gravable se convierte pues no por nombre, sino por cuestión de procedimiento, a sumar a los ingresos acumulables de los demás capítulos de las personas físicas, y en el caso que de esos otros ingresos le permita aplicar deducciones, tendría que restar y disminuir las deducciones personales. Que respecto a este tema de deducciones personales, yo la verdad sí considero muy importante que le dediquemos una sesión a analizar las deducciones personales, los estímulos fiscales, porque en el tema de requisitos hay que ser muy estricto porque la autoridad está rechazando todas aquellas que no cumplen con los requisitos, ¿no? Entonces, sí sería importante dedicarle una sesión a este tema exclusivamente. Es la fecha, es el momento, aunque de mi punto de vista, el momento ideal es antes de que se termine el ejercicio, porque ya lo que no se hizo pues en aquel momento, ya ahorita no se puede cambiar, ¿no? Por el tema de los timbrados. Muy bien, determinamos pues la base gravable del impuesto, aplicamos tarifa, determinamos el impuesto sobre la renta a cargo, y a esto le restamos lo que comentábamos: pagos provisionales, retenciones, acreditamientos, en su caso, por aplicar subsidios, aplicar estímulos, y ya nos resulta un impuesto sobre la renta a cargo o a favor. Jóvenes, en resumen, eso es lo que les quería comentar, ¿verdad? Son aspectos nada más que consideramos relevantes para tomar en cuenta. El tema es amplio, implica pues incluso el tema de los papeles de trabajo, ¿no? Que debemos de contar con ellos para determinar todos los ingresos, determinar las deducciones, determinar la opción de inversión, determinar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar en caso de que haya habido ganancia o pérdida en la generación de activos fijos, etcétera, ¿no? Entonces, y el tema de la contabilidad, estados financieros conforme a NIF, es muy importante, ¿no? Pues no podemos pensar en la posibilidad de preparar la declaración anual si no tenemos concluida la contabilidad de estas personas físicas, ¿no? Entonces, hasta aquí yo les preguntaría si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, considero muy importante, ¿no?
Por aquí Rafael Ochoa nos dice que recordemos que se puede aplicar el decreto de deducción inmediata en bienes de activos fijos para el ejercicio 2018 todavía, si es correcto, ¿no? Es correcto. El último año, ¿no? Es correcto, así es el último año. Muy bien, gracias Rafa. Sí, sí es correcto. Ahí, Gilardo, no sé si lo mencionaste y se me pasó a mí escucharlo, el tema del de informar los préstamos, donativos y tal. Sí, lo mencioné como otras consideraciones que deberíamos de tener presentes de informar, ¿no? Sí lo comenté, no abundé porque pues, el tema era la actividad empresarial, pero que sí debemos de informar. Artículo 90 y artículo 150, ingresos exentos y los ingresos que hayan pagado el impuesto definitivo, como son los premios, y los ingresos por préstamos que no son afectos al impuesto de la renta, ¿no? Sí lo mencioné. Muy bien, gracias. Muy bien. Dice Melina, dice, en el llenado de la declaración de actividades empresariales, ¿dónde se considera la retención de ISR a terceros? En actividades empresariales. El ISR de terceros. O sea, ISR que te retuvo un tercero. ¿Por actividad empresarial? Sí. A ver, ¿en qué supuesto la ley obliga a que te efectúen una retención por actividad empresarial? Bueno, no tengo entendido que no, al menos que sea actividad empresarial asimilada a salarios, al menos que te hayan retenido las instituciones financieras por intereses. En ese caso, pues esa retención se disminuye en el procedimiento de cálculo del impuesto de la renta del ejercicio, ¿no? En la actividad profesional de honorarios. Bueno, en la actividad profesional sí. La retención se señala al momento de determinar el impuesto de la renta del ejercicio, ¿verdad? Ahí viene un renglón de retenciones de impuesto de la renta, ¿verdad? Y incluso te pide, de hecho ya vienen precargadas las retenciones por los FDI que emitiste, ¿no? ¿Verdad? Y viene los datos de la persona moral que te efectúa las retenciones. Y esos disminuyen ya en el último apartado de la determinación del impuesto sobre la renta. Sí, así es. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Pues agradecerte, Gilardo, el apoyo. El próximo cafecito lo vamos a tener el próximo lunes. ¿Perdón? El próximo lunes. Adelante. Con los aspectos relevantes, pero ahora de los demás capítulos, lo que es arrendamientos, salarios, lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y el próximo lunes porque tiene que ser rápido para que haya oportunidad de poder que sea oportuno, pues, en el mes de abril. Sí, claro, sí lo entiendo. Pues muchas gracias, Gilardo. Muchas gracias a todos. Que tengan buena semana. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Gil. Nos vemos.